vamos a platicar con la tanatóloga de la Arquidiócesis de Hermosillo, Tania Maldonado, sobre el Día de Muertos desde el punto de vista de la tanatología, en cómo aceptar, recordar y celebrar también pues a nuestros fieles difuntos, a la muerte, que es lo que pues celebramos en estas fechas. Bienvenida, ¿cómo está, Tania? Gusto de saludarla. Le vamos a acomodar tantito el micrófono. Ok. Ahí está. Estamos. Una fecha, decía yo, importante, que en lo particular a mí me llena pues de orgullo, pero pues no deja de dar pues algunos sentimientos, ¿no? Quienes hemos tenido una pérdida, sobre todo un ser querido o cercano, pues la muerte no es cosa sencilla. No es cosa sencilla, digo, dentro de nuestras creencias, ¿no? Sobre todo de las religiosas, claro. Aquí en México, culturales, que somos tan ricos en nuestra cultura, pues la muerte viene a formar parte de nuestra vida, ¿no? Es lo más seguro que tenemos, Tania, Así la muerte, es. o sea, porque hoy estamos y de pronto mañana no. Cumplimos con el requisito que es estar vivos y ya con eso ya pero nos nadie puede llegar sabe en cualquier hasta dónde momento. llega tu línea, ¿no? Así Uno es. como, pues uno dice, ojalá nos diera Dios vida todo, o hasta larga vida, pero hay personas que de pronto pues mueren, y hay diferentes tipos de muertes, las esperadas, las inesperadas, etcétera. Platícanos, ¿cómo podemos vivir este proceso de la mejor manera posible? Bueno, como lo comentas, pues todo depende del tipo de muerte que nos toque vivir, ¿sí? Sobre todo en las etapas, ¿no? de vida, vamos a decir, en las que estamos. Por eso la muerte impacta de manera diferente, ¿no? Cuando somos niños, adolescentes o adultos, tenemos diferentes conceptos de vida, muerte. Sí. Y entonces es dependiendo de la etapa en desarrollo en que yo me encuentre, en lo que voy a percibir, ¿no? El golpe, o cómo de la nos manera. impacta. Sí, así es. También tiene que ver con el vínculo que yo tengo con la persona que fallece y la forma de morir, ¿sí? Como definitivamente la forma de morir o te da paz o te da tranquilidad o no te da, o sea, bueno, no creo que con alguna muerte te dé tranquilidad, pero he escuchado casos en donde, por ejemplo, una persona tiene meses sufriendo, por ejemplo, mi abuelo sufre muchos años, muchos meses, y nosotros ya queríamos que descansara. Obviamente no quieres que se muera, pero dices, pues, que descanse, ¿no? Sí, estás hablando ya de un duelo anticipado. De un duelo anticipado. Así es, para cuando la muerte llega, nosotros ya la veríamos venir, ¿no? O sea, ya veíamos que esto iba a suceder, inclusive estamos cansados y lo vemos cansado a ellos, ¿no? Entonces ya es una forma como un poco más reconfortante, ¿sí? Cuando hay una enfermedad, cuando hay un aviso previo o cuando ya somos como muy mayores, ¿no? O sea, la muerte es como aceptada en ese tipo de y aún así sentidos, cuesta, pero decimos, ay, pues ya vivió. Pero cuando muere un bebé, un niño, dices tú, híjole, ¿cómo nos puede? Porque dices, va empezando a vivir, ¿no? Así es, cuando pues es una enfermedad o algo, un accidente en un niño, pues obviamente la muerte nos cuesta más tiempo. Incluso se habla de temporalidades como normales, ¿no? Vamos a decirlo así, porque no es del todo que tenga un tiempo exacto, ¿sí? Normalmente cuando es una muerte natural se habla de 1 año a 2 años, dependiendo del vínculo. Sin embargo, cuando es accidental, pues ya se incrementa el tiempo en el que nosotros nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. ¿Cómo hablar de la muerte? ¿Y cuándo es prudente empezar a hablar de la muerte? Porque yo he escuchado y he visto casos, lo hemos vivido en familia, si es sano o no que un niño se despida de su abuelo. Por ejemplo, mis sobrinitos estaban bien pequeños cuando murió mi papá y era una decisión que tomaron los papás de si se despedían o no de él. Algunos dicen que es importante pues que se despidan, que sí vayan al funeral, que se explique, pero no sé, como papás o como familia, ¿cómo y cuándo podemos o empezamos a hablar de la muerte? ¿De qué manera explicamos, sobre todo para verlo no tan de una manera tan difícil o de una manera más receptiva, pues? Mira, Karina, hay que recordar que nosotros morimos todos los días, ¿no? Con nuestro cabello, ay, qué fuerte, uñas. pero sí. Sí, cada día es un día menos, ¿cierto? Sí, claro. Ok, entonces la muerte es parte de nuestra vida propiamente. Entonces es importante cuando nosotros somos niños, ¿no? O tenemos niños, que vayamos haciendo la muerte como esa parte, ¿no? Cuando muere alguna mascota, que muere el vecino, que muere... Explicar. O sea, ir viendo esto y explicando, ¿no? Que es el fin, ¿no? De un ciclo, a final de cuentas, del ser humano, ¿no? Que es universal, que todas las cosas que están vivas, pues mueren. Y siempre andamos buscándole como 3 pies al gato y no queremos como de lleno. Sin embargo, es más apropiado ser como concretos. Claro,
cálidos, ¿no? Y explicar así brevemente a la altura del niño, vamos a decir así, pero no impedir que participen dentro de estos ritos. Normalmente fallece una mascota y los papás a lo mejor esconden la mascota, la van y la sepultan, compran otra igual. Compran otra igual. Ajá. Para que el niño no se dé cuenta, ¿no? Sí. Cuando realmente esto es lo que nos lleva a tener unas aproximaciones sucesivas, ¿no? Se llama el término a lo que viene siendo la muerte, o sea, al dolor, a la tristeza, al reconocer que es un proceso, ¿no? Y que vamos a pasar por él. Sin embargo, si desde el principio yo oculto este proceso y de pronto al niño le llega una muerte, pues bastante impactante, sí, pues va a quebrar su estructura, ¿no? Es más fácil sobrellevar una muerte hablada o platicada o explicada que acompañada, que esconder, ocultar, evitar este tipo de información. Así es, el duelo se vive en compañía. ¿Sí? Si tú estás cercano a personas, ¿no? Que son tus redes, por ejemplo, el hecho de tus papás, tus hermanos, ¿no? Tu familia, te va a hacer sentir más tranquilo y más cómodo. Y a lo mejor la gente le saca la vuelta esto de llorar juntos. Claro, sí. De recordar. O sea, no como se que llora. se aísla. Ajá. El tema del machismo todavía que pega. Prevalece mucho y es como, tienes que ser fuerte. Yo digo que las emociones son emociones y tienes que sacarlas, ¿no? Así es. Si es tristeza, si es llorar, si es risa. Bueno, esto es en el proceso y bueno, saber que es la noticia, pero después de esto hay duelos que duran mucho tiempo y hay otros que duran no tanto, pero la pérdida siempre duele. Pero he visto casos en donde el duelo realmente se extiende demasiado y caes en depresión, ansiedad, y otras cosas, y hasta incluso hay gente que se muere inmediatamente después de que se muere su pareja o el papá o la mamá o qué sé yo. Sí, son duelos complicados. Definitivamente tiene que ver con las habilidades de afrontamiento que tengamos como individuos, ¿sí? Y realmente las herramientas que podamos tener, las redes que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Las redes de soporte. De acompañamiento. Así es. Entonces, cuando una muerte llega, pone a prueba toda tu estructura psicológica. Okay. Entonces ahí es donde entran estos procesos complicados, cuando realmente no lo expresamos, lo contenemos, no queremos como vivirlo, sí, lo evitamos. Y eso hace que se prolongue. Obviamente. Y que obviamente cada duelo es diferente, pero hay un tiempo estimado en donde yo diga, oye, ya me estoy excediendo, este comportamiento o este desánimo es constante, o ya no quiero vivir, ha pasado y pasa frecuentemente. Tenemos que pedir ayuda. Para eso están ustedes también, los psicólogos, los tanatólogos, los terapeutas, hablarlo con la familia. Sí, el duelo tiene sus etapas. Sí, la primera que tenemos es la negociación. Digo, la negación, perdón. La negación. En este punto es como, no es cierto, no murió, ¿no? O sea, es como el primer impacto. Pero es una etapa normalmente corta. Y después viene la etapa de la ira, donde nos enojamos con Dios, con la vida, inclusive con el que murió, te enojas, ¿no? Así es, no te cuidaste, no estabas, ¿no? Entonces nos enojamos y luego de ahí viene esta negociación. Si me dieran un día más, si pudiera volver a verlo, si pudiera haber despedido. Así etcétera. Es. Y ya después entramos en una etapa de depresión, cuando ya nos damos cuenta que es irreversible, que esto ya... Y ya la persona no está físicamente. Así es, ya no va a volver. Son las 7:45, tengo que ir rápidamente a la pausa y al regresar continuamos, si me permite, Tania, para terminar esta entrevista que me parece sumamente importante a propósito de esta fecha. Escuchemos muy bien y tomemos nota y de estas recomendaciones que de verdad está compartiendo la tanatóloga Tania Maldonado. Seguimos platicando con Tania Maldonado, es tanatóloga de la Arquidiócesis de Hermosillo, y hablábamos de cuando uno muere pero por decisión propia. Dices tú, hablando del suicidio, que decides quitarte la vida, y me comentabas una frase fuera del aire, Tania. Sí, el suicidio dice que es una forma de dejar muerto en vida a alguien, ¿no? O sea, es como hacerte daño, pero a la vez es como para que alguien más lo pague. Sobre todo cuando como lo comentábamos, ¿no? Es tu pareja. No hay comprendimiento, o sea, dices, ¿por qué decidió irse? Si yo lo amaba, o si yo lo quería, o le daba lo mejor, o no aceptas la decisión de esa persona. Sí, rompe con la naturalidad de la vida, ¿no?
O sea, es una decisión que una persona toma. ¿Y eso es más complicado el aceptar o este proceso del duelo en cuestión de tanatología? Sí, claro, porque vienen muchas dudas después, ¿no? No es una enfermedad, no es un accidente, o sea, es una decisión que él tomó, sobre todo en un enojo O ella, normalmente, o ella, ¿no? Sobre todo cuando también hemos visto suicidios en niños, niñas. Así es, en los adolescentes ahorita hay mucha prevalencia. Ajá, y entonces viene, pues, la no comprensión de por qué se toma esta decisión. Así es, y un duelo muy, muy, muy complicado. Es diferente a una muerte esperada o a un accidente. Totalmente diferente. ¿Sí? Implica muchas situaciones, ¿no? De análisis y de comprensión, ¿no? Y de acompañamiento, de mucha paciencia. De mucha paciencia. Para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones? Si en este momento pues no estamos preparados. Si ustedes me dicen, ¿a qué le tienes miedo? Yo antes le tenía miedo a la muerte, pero ahora le tengo miedo a la muerte de un ser que, o sea, siempre uno teme, no tanto a lo mejor por la vida de uno, sino por la vida de ese ser querido, de mamá, de papá, de tus hermanos, de tu abuela, de tu pareja. Y yo he aprendido a convivir ahora con la muerte, pero ¿cómo ir aceptando o qué recomendaciones nos da para poder ir pues aceptando este día que cada día pues vamos muriendo? Ok, pues primero que nada vivir en el presente, ¿no? Y con lo que está presente. Hay que estar en esa relación con las personas que queremos. Decimos que las queremos, son a los que menos vemos o a lo que menos le dedicamos tiempo. Entonces hay que priorizar en nuestra vida acerca de esas relaciones que son importantes para mí. Hay que realmente construir momentos, acompañarnos en vida y no esperarnos a que llegue a estar en un proceso de enfermedad o muerte, pues para demostrar cariño. Yo creo que el afecto en vida, todo es en vida, ¿verdad? Como dicen, cuando te mueres, yo he visto que nadie se lleva nada más que lo que trae puesto, y si bien te va y si te incineran, pues, ¿no? Que ese es otro proceso también, el tema de no donar órganos, el tema de no incinerar, el que se vaya completo el cuerpo, el de sepultarlos, como que todavía tenemos arraigadas muchas ideas, ¿verdad? Y cada familia vive su proceso funerario o lo que sea de diferente manera. Así es, todo un tema eso de los órganos. Sí, también, ¿verdad? Pero sí, realmente en el proceso de duelo, sí, es importante, como te digo, o sea, que estés tranquilo. Si tú sabes que hiciste lo que tenías que hacer con esa persona, si la visitaste, si hablabas y eso, va a ayudar a que tú tengas un proceso más tranquilo. De que le diste en vida todo ese amor, todo ese cariño, que a mí me pasó. O sea, yo me hubiera gustado disfrutar más a mi familia, a mi papá, a mi hermano, pero en vida uno hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y si no viene las culpas o viene todo esto que... Sí, que el proceso de culpa es una de las cosas que nos atora en el proceso. Nos atoran. Para terminar, nos dice en comentario, tengo una niña de 6 años que no puede ver la foto de su abuelo porque se suelta llorando debido a que ella no lo vio cuando falleció. Él estaba en Saltillo y nosotros aquí en Hermosillo. ¿Dónde puedo tener ayuda para ella y para toda su familia? Y a eso va la siguiente pregunta. Aquellas personas que estén pasando por un proceso o quieran aprender de esto y de la aceptación de la muerte, ¿a dónde nos dirigimos, Tania? Bueno, en lo personal, yo atiendo esto en el consultorio, ¿no? Pero también tenemos este programa del que habíamos hablado en algún otro momento. De la arquidiócesis. De la arquidiócesis, ¿no? Que estamos trabajando el taller de duelos en niños y adolescentes. ¿En qué teléfono podemos contactarlos? Te paso el mío, sería el 6621 24 17 59. Tania Maldonado, estoy a la orden. Muy bien, puede ser de manera particular o a través de este programa de la Arquidiócesis de Hermosillo del que ya hemos platicado. Tania, me parece muy interesante. Si quieres, regresas con el tema de todo esto de la donación de órganos o de los pues rituales que tenemos o de estos servicios funerarios y todo esto lo que conlleva y cómo han ido cambiando también algunas cosas y otras que prevalecen, si le parece. Claro que sí. Muchísimas gracias a Tania Maldonado, tanatóloga de la Arquidiócesis de Hermosillo.